Dios lo bendiga, hermanos amigos, Dios lo bendiga y lo guarde. Es un gusto y un privilegio compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios por este medio, por mi Facebook y por mi canal El Rincón de Dios, creado para anunciar las virtudes de aquel que me llamó de la tiniebla a su nueva mirada. Así que bueno, hermanos, un gusto, un gozo. Espero que hayan tenido un feliz domingo y que se hayan gozado mucho en sus congregaciones, que hayan alabado a Dios en espíritu y verdad. Que bueno, que Dios haya estado en medio de ustedes, de su pueblo santo, porque dice la Escritura que Él se mueve a través, en medio de la alabanza, y dice la Escritura que eso es lo que Dios quiere, que estemos como hermanos juntos y en armonía, porque allí Dios derrama bendición y vida eterna. Salmo 133, ¿ok? Entonces bueno, espero que hoy hayan pedido un feliz y bendecido día lleno de lleno del gozo del Señor en sus corazones, y que hayan salido llenos de Él, de su Espíritu Santo, de su palabra. Amén, amén. Gloria a Dios. Le pido a Dios que sea en este tiempo usándome con poder y gloria a pesar de mis debilidades, a pesar de mis imperfecciones y de mi fragilidad, para que toda la gloria y la excelencia sea para Él. Se lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos y amigos, vamos a dejar que Dios obre a través de su palabra. Le pido a Él que sea Él ministrando a cada corazón, a cada mente que escuche y vea este video con el poder de su palabra, para que la palabra de Dios, que es poder de Él para salvación, convenza al corazón, lo transforme y lo guíe hacia Cristo, para que por medio de Cristo tenga vida eterna. Se lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, seguimos con la predicación positiva del Evangelio de Mateo. Gloria al nombre de Dios por este Evangelio, gloria a Dios por su siervo Mateo, y gloria a Dios porque Cristo vive, amén. Entonces vamos a continuar predicando sobre el Evangelio de Mateo. Ayer vimos, ¿verdad? Cómo los discípulos de Jesús, sus apóstoles, tenían poca fe, y por esta poca fe no pudieron echar fuera un demonio que estaba haciendo que un hombre estuviera loco y se tirara de vez en cuando al fuego y de vez en cuando al agua para quitarse la vida. Sabemos que los demonios son espíritus inmundos, son ángeles caídos, y ellos lo que buscan es destruir a la persona, destruir al huésped que ellos controlan o poseen. Eso es lo que ellos buscan. Eso es lo que ellos buscan. Al contrario del Espíritu Santo que nos da vida, al contrario del Espíritu de Dios que nos da vida, los espíritus inmundos lo que buscan es destruir a las personas, es tenerlas locas, tenerlas descontroladas, fuera de control, totalmente fuera de sí. ¿Se recuerdan el endemoniado Gadareno? Como dice la palabra, que él vivía en las tumbas. Bueno, esta vez este lunático que estaba endemoniado, él se tiraba al fuego y al agua para suicidarse, para quitarse la vida. Vemos lo contrario que son los demonios, la voluntad tan perversa que tienen los demonios, y vemos lo opuesta que es a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que tengamos vida y vida en abundancia. El Espíritu Santo es espíritu de vida y vida eterna. Entonces ahí vemos un contraste entre la voluntad del demonio y la voluntad de nuestro Padre Celestial, ¿ok? Entonces,
los discípulos no pudieron echar fuera al demonio que tenía este hombre, que lo hacía lunático. Y cuando el padre de este joven le ruega a Jesús que tenga misericordia y que libere a su hijo de ese demonio, él le dice: yo fui a tus discípulos, yo fui a tus apóstoles, y ellos no pudieron con ese demonio, o sea, no lo pudieron echar. Mi Señor Jesús le dice a sus apóstoles: ¿hasta cuándo estaré con ustedes en relación incrédula y perversa? Tráiganme a ese muchacho. Y a lo que mi Señor Jesús lo reprendió en esa misma hora, el espíritu inmundo dejó al hombre, que quedó completamente cuerdo y completamente sano, dándonos a entender y a conocer que la palabra de Dios tiene poder. Amén. Jesús dijo: sal fuera de este muchacho, y enseguida el espíritu inmundo no pudo oponer resistencia y salió de esa persona, que recobró su cordura y quedó completamente sano. Entonces mi Señor Jesús le dice, los apóstoles le preguntan a su Señor: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera ese demonio? Y mi Señor le da la respuesta y le dice: por vuestra poca fe. Si tuvieran un poco de fe, como un granito de mostaza, todo lo que pidieran sería posible. Si ustedes pidieran a esta montaña que se moviera y se echara al mar, esta lo haría. Queriéndole decir mi Señor Jesús a sus discípulos que cualquiera que fuera el obstáculo, que cualquiera que fuera la prueba, que cualquiera que fuera la situación, por más grande y difícil que esta fuera, si ellos lo pidían con fe, ese obstáculo iba a ser removido, esa prueba iba a ser superada, ese enemigo iba a ser derrotado, porque es Dios, cuando pedimos con fe, el que pelea nuestra batalla, que mueve la montaña que nos estorbe y el que nos da completa victoria. Ya que un poco de fe verdaderamente hace grandes cosas. Por ejemplo, Moisés, cuando el faraón venía con todo su ejército, que lo tenían acorralado, que estaba el mar rojo y Moisés le creyó a Dios. ¿Y qué pasó? A lo que Moisés tocó el mar con el báculo, con el cetro, con el bastón, como quieran llamarle, a lo que él colocó su bastón, el mar se abrió. ¿Por qué? Porque Moisés no dudó, tuvo fe. Y esa es la fe que alcanza la bendición, esa es la fe que alcanza el milagro. Una fe que no duda, como la que tuvo Moisés, como la que tuvo los Daniel y sus amigos, o mejor dicho, los amigos de Daniel cuando los metieron en el horno, ¿verdad? Que el ángel de Yahvé los protegió, cumpliéndose la escritura: si pasas por las aguas no te vas a ahogar, y si pasas por el fuego no te quemarás. Cumpliéndose la escritura, esa bella canción que también, esta bella palabra de Dios que está también en un tema musical muy conocido por todos. Bueno, eso es lo que logra la fe. La fe logra grandes hazañas, grandes cosas, porque para que cree, todo es posible. Amén, gloria a Dios. Entonces, bueno, si quieren ver todo lo que se dijo sobre ese tema, está en mi video anterior, por aquí por mi Facebook, Nirvana Riches, o por mi canal de Nicón de Dios, lo pueden ver, ¿ok? Ahora vamos a comenzar con el pasaje del día de hoy. Vamos a estar vamos a estar en Mateo 17, versículos 22 al 27.
Vamos a leer primero el 22 y el 23. Vamos a explicarlo con el favor de Dios y la ayuda del Señor. Y después vamos a leer y explicar los otros 4 versículos, ¿ok? El Señor mi Dios me ayude a predicar su palabra para que su nombre, el nombre del Dios de Israel sea glorificado y su pueblo reciba bendición y vida eterna. Amén. Lo pido todo en el nombre de Jesús. Entonces, vamos a leer versículo 22 y versículo 23. ¿Ok? Estamos en Mateo del 22 al 27. ¿Ok? Escrito está, dice así la palabra del Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Amén. Amén. Estando ellos en Galilea, Jesús le dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombre y le matarán al tercer día. Y ellos se entristecieron en gran manera. ¿Okay? Mi Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador, disculpen hermano por los dos, nuestro Señor y Salvador anuncia por segunda vez su muerte. Y recordemos que ya Él había anunciado su muerte en el capítulo 16, ya le había dicho a sus apóstoles, ya le había dado a conocer a sus apóstoles que era necesario padecer ante los ancianos y gobernantes, ser entregado por su pueblo a un pueblo pagano, a Roma, y morir y resucitar al tercer día. Ya Él se lo había dicho en el capítulo 16. Ya Él se lo había dicho. ¿Se recuerdan que Pedro le dijo: Señor, no, ni Dios ten compasión de ti, no permitas que te pase eso, ni Dios lo quiera? ¿Y qué le dijo mi Señor Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque me des tropiezo, porque no ves las cosas como la ve Dios, sino como la ven los hombres. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito sea el Dios de Israel y bendito sea su amado Hijo Jesús. Entonces, bueno, hermanos y amigos, mi Señor Jesús estaba claro, hermano, para lo que Él venía. Él dice en el Evangelio de Juan, creo que Él dice estas palabras: el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él dice en su palabra: nadie me quita la vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. Amén. Él sabía, y por eso Él dice: por esto es que mi Padre me ama, porque yo pongo mi vida por las ovejas y la vuelvo a tomar. Yo pongo mi vida por las ovejas y yo la vuelvo a tomar. Por eso es que mi Padre me ama, dice el Señor. Gloria a Dios, porque Él, su Hijo amado, puso su vida por las ovejas. Amén, gloria a Dios. Entonces, mi Señor Jesús estaba claro a lo que había venido al mundo. Él no había venido al mundo para condenar al mundo. El Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por medio de Él. Amén, gloria a Dios. Entonces, Él estaba claro. ¿Por qué? Porque desde antes de la fundación del mundo, desde antes que Él viniera en carne, ya Dios lo había preparado para darse como sacrificio por ti y por mí, que no lo merecíamos. Entonces, bueno, mi Señor Jesús, estando en Galilea de los gentiles, le dijo a sus apóstoles otra vez que era necesario al Hijo del Hombre
ser entregado en manos de los hombres. Fíjense bien, los hombres a los que él venía a salvar lo iban a matar. Los hombres a los que él venía a rescatar, el pueblo de Israel, que era primariamente aquel que él vino a rescatar, porque él dijo que él había venido a rescatar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso precisamente fueron los que él entregaron a manos de los hombres. ¿Ok? Ahora, recordemos algo y es muy importante. Sabemos que Israel entregó en manos de pecadores, de paganos, en manos de romanos a mi Señor Jesús para que lo mataran, ¿verdad? Sabemos la perversidad que hay en el corazón de esos judíos que entregaron a mi Señor Jesús. Un día como hoy, un domingo, mi Señor Jesús entra triunfalmente a Israel y dice la Escritura que lo reciben como un rey con palmas en la mano. Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito es el que viene en el nombre del Señor. La gente lo estaba recibiendo como él se merecía, pero una semana después lo mataron en el Gólgota. Entonces conocemos la perversidad de esa mala generación de Israel, ¿verdad? Y nuestro Dios, que todo lo conoce, el Dios y Padre que envió a mi Señor Jesús, también conocía la perversidad del pueblo de Israel, y Él permitió que ellos ejecutaran la maldad que había en su corazón para que Jesús diera su vida en rescate por muchos. Es decir, la maldad del corazón de ellos no tomó por sorpresa a nuestro Dios, sino que Él permitió y que Él se valió de esa maldad para cumplir su propósito eterno. Gloria a Dios. Entonces, aquí tenemos a Jesús nuevamente anunciando y diciendo que ha de morir, que le era necesario ser entregado en manos de hombres. Tenemos el Salmo 2 que dice que las naciones tramaban, se pusieron de acuerdo contra el ungido de Dios. Roma, Israel, Pilato, Herodes, ellos se pusieron de acuerdo y tramaron a hacerle mal al Hijo de Dios, pero Dios tomó ese mal que ellos, por su perverso corazón, le hicieron a su Hijo para bendecir a muchos, para llevar a muchos a la gloria, para que muchos fuéramos hechos hijos de Dios. Todavía, hermano, los frutos de la cruz, todavía la cruz de Cristo, la cruz del Gólgota, la cruz todavía sigue dando fruto. La muerte del Hijo de Dios, la muerte del Hijo del Hombre en la cruz todavía sigue dando fruto, hermano. Alabado sea Dios. Entonces, esto es algo que esto es algo que hace el Evangelio o la religión cristiana diferente a todas las demás religiones, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros somos los únicos que tenemos a un líder, a un Señor, que declaró su muerte con antelación, que declaró su muerte con mucha antelación, y también declaró su resurrección. Eso hace a la religión cristiana algo sumamente mucho mejor, muy superior a las demás religiones que hay, porque ningún líder ha declarado su muerte y ha anunciado su resurrección. Y no solo eso, sino que como declaró su muerte y anunció su resurrección, asimismo aconteció, hermano. Entonces, la religión cristiana es la única que puede decir: yo sigo al Dios vivo y verdadero,
yo sigo al Señor Todopoderoso porque Él estuvo muerto, pero ahora vive por los siglos. Él es el Cordero que estuvo muerto, como dice el libro de Apocalipsis, pero ahora vive y vive por los siglos. Perdón, de los siglos. Amén y amén. Entonces, es algo extraordinario. Jesús. Y esto demuestra que Jesús tiene por sí que ser Dios, hermanos, porque nadie conoce los tiempos y las razones sino solo Dios. ¿Ok? Entonces, si Jesús está demostrando aquí perdóname, Jesús está demostrando aquí su deidad como el único Dios vivo y verdadero. ¿Por qué? Porque ningún hombre sabe el día de su muerte, hermano, porque a ningún hombre le he dado a conocer los tiempos y las razones. Pero mi Señor Jesús declara con gran anticipación que Él iba a ser entregado a los hombres, que Él iba a ser entregado por su pueblo a una nación pagana, que Él iba a morir y resucitar al tercer día. ¿Quién sino Dios puede declarar el futuro? ¿Quién sino Dios puede conocer los detalles? ¿Quién sino Dios puede saber cabalmente el futuro sin equivocarse en ningún aspecto? Solamente Dios. Por eso es que Jesús, declarando por segunda vez su muerte, ¿verdad?, en manos de hombres impíos, Él da a entender quién es Él. Esta declaración de mi Señor Jesús acerca de su muerte, acerca de que iba a ser entregado a los hombres para ser muerto por ellos, esta declaración afirma que Jesucristo es Dios, porque no hay otro que pueda conocer el futuro sino solo Dios, porque Dios es el único, como dice el profeta Isaías, que declara el final desde el principio. Entonces, gloria a Dios, porque aquí tenemos la muestra que Jesucristo es Emmanuel, Dios con nosotros. Él sabía lo que le iba a acontecer. Él sabía que iba a ser entregado a los ancianos, y que luego los ancianos de Israel, es decir, los fariseos, los religiosos de la época, lo iban a entregar a un pueblo impío para que lo mataran y así cumplir la voluntad de Dios por medio de estas dos malas naciones, ¿ok? Y le matarán y al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Fíjense bien, y dice mi Señor Jesús: si me van a matar, pero al tercer día voy a resucitar. Y sus discípulos se entristecieron de gran manera. O sea, Jesús sabía que estos acontecimientos iban a acontecer tal cual Él los estaba anunciando. Jesús sabía que Él por nada del mundo podía evitar la cruz, porque la cruz era la voluntad del Padre para Él. Cuando Él oró al Padre en el monte de Semarí: Padre, si puedes pasar este agua amargo de mí, pásalo, Padre, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. El Padre le contestó la oración y el Padre dijo: se hará como tú has dicho, se hará mi voluntad, y tú te vas a sacrificar por amor a mí y a mis hijos. Amén. Entonces se hizo la voluntad de Dios. Jesús murió por todos en la cruz por la voluntad de Dios. Jesús murió por todos sus hijos, por todos los hijos de Dios, por todo el pueblo de Dios, en la cruz por voluntad del Padre. Pero el Padre usó medios humanos, usó dos naciones paganas, dos naciones malas, una pagana y otra no, que era Israel y Roma, para cumplir su voluntad y llevar muchos hijos de Dios a la gloria. ¿Por qué? ¿Por qué era necesario que Jesús muriera? A ver, porque era necesario que la justicia de Dios fuera satisfecha.
¿Por qué? Porque Dios es justo y es santo. Él no puede pasar el pecado por alto. Él necesitaba castigar a la humanidad, al hombre, por todos los pecados que el hombre ha cometido. Y en Cristo, mi Señor, nuestro Dios, castigó todos nuestros pecados en la cruz. Lo castigó en Cristo. Y a Cristo morir, Él murió con todos nuestros pecados y por todos nuestros pecados. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos hechos hijos de Dios. Para que la justicia de Cristo fuera puesta en nuestra cuenta y nosotros seamos justificados por sus obras para con Dios y para que seamos salvos de la ira venidera de Dios. Para eso murió Cristo, para poder padeció el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, ciertamente muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Cristo murió para llevar a muchos pueblos a Dios. Cristo murió para que todo aquel que cree en Él no se pierda, más tenga vida eterna. Cristo murió para que la ira de Dios, justa y santa, no fuera sobre nosotros por nuestros pecados. Cristo soportó la justa y santa ira de Dios para que tú y yo nunca tuviéramos que experimentar la ira terrible y grande de un Dios santo y justo. Amén. Entonces por eso era necesario que Cristo fuera muerto en manos de hombres. Ok, pero ¿por qué Cristo le repite algo que ya le había dicho a sus apóstoles? ¿Por qué? Porque Cristo quería que los apóstoles se recordaran de esto. ¿Por qué creen ustedes que Dios, antes de hacer las cosas, se las comunica a sus profetas? Él dice, yo no haré nada sin antes comunicárselo a los profetas. ¿Por qué creen que? ¿Por qué creen? Porque Dios quiere recibir la gloria, hermano. Como Dios hace todas las cosas para su gloria, cuando Él le dice a su pueblo algo por medio de un profeta que no ha pasado y que tal vez no pase en mucho tiempo, Él lo dice con esa intención. ¿Con cuál? Con la intención de que cuando pase se recuerde que Yahvé lo había dicho. Se recuerde su pueblo que Yahvé es el único Dios que dice que habla del final desde el principio, para que el pueblo tenga en cuenta que Dios es soberano, que Dios decreta los tiempos y que Dios en su soberanía también hace que los tiempos que Él ha establecido se lleven a cabo, para que no haya hombre o hijo de hombre que se lleve la gloria, sino que toda la gloria sea para Dios. Para eso Cristo anunció 2 veces y creo que hasta una tercera vez que Él iba a morir, que era necesario ser entregado por hombre y ser muerto. Pero también anuncia la buena noticia que al tercer día iba a ser resucitado. Fíjense bien, más al tercer día resucitará y ellos más al tercer día resucitará y ellos se entristecieron en gran manera. ¿Ok? Mi Señor Jesús anunció su muerte y gloria a Dios por eso, porque cuando Él murió, los discípulos tenían que haberse dado cuenta quién era, pero bueno, no lo vieron así. Pero cuando resucitó, entonces sí se acordaron de todo lo que Él había dicho. La muerte y la resurrección de Cristo es una prueba inequívoca de que Él era el Hijo de Dios, de que era el Rey de Israel, de que era el Mesías. La prueba de que Cristo era que decía ser era su muerte y su resurrección al tercer día. La señal de Jonás era la mejor de las pruebas de que Cristo era el Hijo de Dios.
Y los apóstoles, claro, los apóstoles se entristecen porque humanamente ellos están escuchando con oídos de hombres, con oídos terrenales. Humanamente ellos se entristecieron porque mi Señor Jesús le estaba diciendo que se iba a apartar de ellos, que ya no iba a estar más con ellos, pero no escucharon la parte de que iba a resucitar. En vez de entristecerse y alegrarse y gozarse, porque él dijo, sí, me van a matar, pero al tercer día voy a resucitar. En vez de entristecerse y luego gozarse, porque él había dicho eso, no, ellos se entristecieron, simplemente omitieron la parte o no la entendieron, o mi Dios de Israel no se la permitió entender en ese momento. En ese momento eso le era oculto, ¿verdad? Para que ellos no lo supieran, pero luego que lo vieron resucitado y glorificado, entonces se acordaron de todo lo que él les había dicho y le dieron la gloria de Dios, hermano. Para eso Dios comunica los acontecimientos antes de que eso suceda, para que cuando suceda sepas que Dios es el único Dios que hay sobre el cielo y sobre la tierra y que gobierna los cielos de los cielos. Amén, gloria a Dios. Entonces tenemos en estos versículos a Jesús proclamando nuevamente su muerte y anunciando nuevamente su resurrección, cosa que distingue al Evangelio, como yo le dije, de cualquier otra religión, porque ningún líder de ninguna otra religión predijo su muerte y anunció su resurrección. Y eso hace el Evangelio diferente, hace el Evangelio único, hace el Evangelio exclusivo y hace el Evangelio la verdad, ¿ok? Entonces, gloria a Dios, porque Cristo ha resucitado y ahora vive y vive por los siglos de los siglos. Gloria a Dios, porque Cristo es el Cordero que fue inmolado por el Padre desde antes de la fundación del mundo. Y gloria a Dios, porque Cristo es el Cordero que estuvo muerto, pero que ahora vive y vive por los siglos de los siglos. Amén. Entonces Cristo les vuelve a insistir a sus apóstoles que es necesario que vaya para Jerusalén, que es necesario que los ancianos que compadezcan de los ancianos y ante los gobernantes, y que sea entregado por su pueblo a una nación pagana para morir y luego al tercer día resucitar. Él les repite esto porque quiere que ellos recuerden bien estas palabras cuando mi Señor Jesús resucite y se den cuenta de quién es el Hijo de Dios, el Dios hombre, el Emmanuel, gloria a Dios. Entonces vamos a ver, vamos a leer ahora del 24 al 27, ¿verdad? Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que comaban dama, y le dijeron, nuestro maestro no paga a las 2 dracmas. Él le dijo, sí, y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran impuestos? ¿De quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pero él respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa al suelo, y el primer pez que saques, tómalo y abrirle la boca y harás tómalo y dáselo por ti y por mí y por ti. ¿Ok? Gloria a Dios. Entonces tenemos este pasaje, ¿verdad, hermanos? Cuando llegaron a Capernaum, ¿verdad? Vinieron a Pedro los que cobraban las damas y le dijeron, vuestro maestro no paga las 2 damas. Cuando llegaron a Capernaum, ciudad nativa o a donde vivía Pedro, ¿verdad?
Cuando llegaron, cuando llegaron a este lugar donde mi Señor Jesús pasa el 70% de su ministerio, ¿verdad? De donde mi Señor Jesús, a donde mi Señor Jesús reclutó a Pedro, a Andrés, a Juan, allí en Capernaum. Cuando llegaron allí, ¿verdad? Vinieron a ellos dos funcionarios de Roma cobrándole los impuestos y le dicen a Pedro: tu maestro no paga los 2 dracmas, es decir, tu maestro no paga los impuestos, ¿ok? Fíjense que mi Señor Jesús, estando en la carne, Él nos dio ejemplo de que aunque Él era el Hijo de Dios, de que aunque Él era Dios con nosotros, de que aunque Él era el Hijo del Hombre, ¿verdad? Él nos dio Él nos dio ejemplo de sujetarse a las autoridades impuestas por Dios. Si Él hubiera sido otro, Él hubiera dicho: no, pero que voy a pagar yo si yo soy el Hijo de Dios. La tierra fue hecha por mí, yo no tengo que pagar nada. Yo no le debo a nadie, más bien ustedes me den todo a mí, fuera de pecadores. Él hubiera podido decir todo eso, pero que mi Señor Jesús aprendió obediencia. Mi Señor Jesús aprendió aquí en la tierra a estar sujeto a las autoridades, primeramente a estar bajo la mano de Dios, sometido a Dios, ¿verdad? A Dios Padre que nos dio. Pero también vemos, por situaciones como esta, como mi Señor Jesús también estaba sujeto a las autoridades terrenales. Tanto así, hermanos, que cuando Pilato lo está juzgando para ver si lo crucificaba, para ver si lo crucificaba o lo dejaba así, o lo dejaba ir, porque Pilato tenía muchas ganas. Pilato quería dejar ir a mi Señor Jesús, pero bueno, sabemos que la voluntad de Dios que padeciera, que fuera muerto en manos de impíos para darnos vida y vida en abundancia. Pero Él padeció ante Pilato, hermano, y Él enmudeció como oveja que llevaba a matadero para que se cumpliese la escritura, ¿verdad? Pero lo que les quiero dar a entender es que Jesús se sometió aquí en la tierra a las autoridades impuestas por Dios. Él mismo le dice a Pilato: ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuera de arriba, del cielo. Si el Padre no te hubiera dado este cargo donde tú estás, Pilato, tú jamás tendrías autoridad sobre mí, pero la tienes momentáneamente porque el Padre así lo ha querido y así lo ha establecido para que se cumpla y se labre su voluntad. Entonces mi Señor Jesús, en todo su ministerio, Él nos enseñó a sujetarnos, a someternos con humildad a las autoridades, primeramente a la de Dios, pero también a las autoridades que Dios establece generalmente para llevar a cabo su justicia aquí en la tierra, ¿ok? Su voluntad. Entonces, es muy importante saber esto. Toda autoridad, como dice la Escritura, es impuesta por Dios, hermano. No fue casualidad que Pilato tuviera poder para como él le dijo: ¿acaso no sabes que yo tengo el poder para crucificarte o para dejarte libre? Eso no era casualidad, no era que Pilato había estudiado mucho
y había hecho lo que tenía que hacer. No. Dios había establecido que Pilato en ese tiempo fuera gobernante de Roma, gobernara sobre Israel, y él había establecido que ese hombre llamado Pilato iba a ser el que iba a dar el veredicto en contra de Jesús para que fuera muerto. Nada en Dios es casualidad, porque Dios no deja nada al azar, porque Dios todo lo gobierna, todo lo controla, porque Él todo lo sabe y todo lo puede. Amén. Entonces, bueno, aquí le están preguntando a sus discípulos, el que está cobrando los impuestos le pregunta: ¿acaso tu maestro no da los dharmas? ¿No paga el impuesto? Él le dijo: sí. Y al entrar a la casa de Jesús le hago primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Claro, hermano. Los reyes de la tierra, era costumbre en aquel tiempo que el impuesto se cobrara a los extranjeros, que el impuesto perdón, hermano, que el impuesto se cobrara a los extranjeros. Puede ser, hermano, que mi Señor, que el que le estuviera cobrando a mi Señor Jesús estos impuestos fuera un judío, porque él dice, él le pregunta esto a Pedro: Pedro, ¿a quién cobran los reyes de la tierra sus impuestos? ¿A sus hijos o a los extranjeros? Lo normal es que se los cobren a los extranjeros, porque dice mi Señor Jesús en el versículo que viene: porque los hijos están exentos. Sí, porque Pedro le dice a los extranjeros: sí, porque los hijos están exentos. Entonces, lo normal, lo común en aquella época, era que el impuesto se le cobrara a los que venían de estos pueblos, no a los hijos, a los de ese país. Entonces, mi Señor le dice a Pedro: ha hablado bien, Pedro, los impuestos se le cobran a las naciones extranjeras, a aquel que viene de afuera, no a los hijos. Los hijos quedan exentos. Entonces, pero aún así, vemos lo que hace mi Señor Jesús en este versículo, sujetándose a las autoridades impuestas por Dios, porque dice el versículo 27: sin embargo, para no ofenderle, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y ábrele la boca, y hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Fíjense, a pesar de que no le hubiera sido pecado a mi Señor Jesús no pagar el impuesto. ¿Por qué? Porque estaba en Israel. Él no tenía que pagar impuestos porque él estaba en su nación. Él estaba en su país. Él no tenía que pagar impuestos. Pero para no ser de contienda y para no ofender a los romanos, ¿verdad? Le dio a Pedro esta orden: Pedro, ve al mar y vas a sacar un pez, y en la boca de ese pez va a haber un estatero, que era una moneda que equivalía o valía lo que costaba el impuesto de Pedro y Jesús. Fíjense bien cómo Jesús aquí nos muestra a someternos a las autoridades impuestas por Dios aquí en la tierra. Jesús podía haber dicho: no, pero si yo soy el Hijo de Dios, si yo estoy en mi pueblo Israel, ¿a quién le voy a pagar yo? Yo no debo nada a nadie.
pero Él nos da ejemplo de someternos a las autoridades terrenales impuestas por Dios. Pero Él nos da ejemplo de que tenemos que someternos a las autoridades que el Padre ha colocado aquí en la tierra, hermano. Y fíjense cómo nos da muestra, hermano, de que Él es Dios. Porque le dijo a Pedro, ve, saca un pez, abre su boca y allí vas a encontrarle dinero para pagarle los impuestos tuyos y míos. Pero qué hombre, ¿quién si no es Dios, hermano, puede decretar lo que Él dijo? Y eso que Él dijo se llevó a cabo, hermanos. ¿Qué posibilidades hay de que un pez se tragara una moneda de tanto valor? ¿Y qué posibilidades hay de que Pedro, pescando, hallara ese pez? Ninguna, hermano. Pero Dios, pero Cristo es Dios, pero la palabra de Cristo tiene poder. Fíjense que Él declaró la palabra y dijo, Pedro, ve a buscar en el mar, ve al mar, vas a cortar un pez y le vas a abrir la boca y ahí vas a ver la moneda. Con eso vas a pagar tú el tributo mío y tuyo. Pero hermano, ¿qué posibilidades hay, humanamente hablando, de que eso hubiera pasado? Si mi Señor Jesús tiene que ser Dios, porque nadie más puede hacer tal hazaña, hermano. No es que Pedro fue un pescador muy suertudo, pescó al pez que tenía la moneda, no. Es que las cosas pasaron tal cual Cristo las acababa de decretar, tal cual Cristo las declaró, tal cual fueron las palabras que salió de la boca de mi Señor Jesús, tal cual las palabras se llevaron a cabo, hermano. Es increíble. Ciertamente es increíble. Podemos ver esto cuando mi Señor Jesús, los apóstoles le preguntan al Señor, Señor, ¿dónde quiere que preparemos la cena, la Pascua? Y mi Señor Jesús le dice, bueno, vayan allá y se van a encontrar con un hombre que carga un cántaro. Lo van a seguir y van a decir que dice el maestro que si ya está preparado el aposento para celebrar la fiesta, la Pascua con mi discípulo. Y así hicieron los apóstoles y encontraron un hombre que llevaba un cántaro. Y eso allí era rarísimo en Israel, porque los que llevaban los cántaros eran las mujeres. Pero esta vez, como Jesús declaró que era un hombre el que lo iba a llevar, los apóstoles encontraron a dicho hombre. Gloria a Dios. ¿Por qué Jesús puede declarar o hacer tales afirmaciones? Y las cosas pasan tal cual Él dice. Porque Él conoce todo, hermano. Él es omnisciente. Él conoce los tiempos. Él conoce las sazones. Él es Dios, bendito por los siglos de los siglos. Porque lo que Él ha declarado lo que Él ha decretado, lo que Él ha establecido, es lo que se va a llevar a cabo, es lo que se va a ejecutar, es lo que se va a hacer y punto, hermano. Podemos ver aquí el poder de mi Señor Jesús. Podemos ver aquí la deidad de Cristo. Podemos ver aquí, hermanos, la deidad de Cristo. Amén. Entonces, bueno, mis queridos hermanos, en la primera parte, cuando Jesús anuncia por segunda vez su muerte, podemos ver el amor de Cristo también por nosotros. Ya para concluir, podemos ver el amor de Cristo por nosotros, porque a pesar de que mi Señor Jesús sabía que esto le iba a acontecer, Él nunca quiso huir. Él no le dijo, Padre, pero porque yo voy a morir por estos pecadores que merecen la quinta pela del infierno. Él no dijo eso. Y lo que dijo fue, Padre, si puedes pasar este agua amargo de mí, pásalo, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él estaba preparado espiritualmente
para soportar el Calvario. Pero terrenalmente hablando, humanamente hablando, corporalmente hablando, claro que no estaba, o sea, le daba miedo lo que él iba a experimentar, porque nunca había experimentado tal agonía y angustia, y por supuesto él nunca había experimentado la separación con el Padre, que fue lo que más le afectó, lo que más le dolió, lo que más le lastimó, ¿okay? Entonces, ¿para qué Jesús declara ahora por segunda vez que le es necesario padecer, ser entregado por los hombres, morir al tercer día y resucitar, como dice la Escritura? ¿Verdad? Para que cuando pasara, escuchen bien amigos, para que cuando pasara la gente no tuviera duda, sus discípulos primariamente no tuvieran duda de que Él es Dios, no tuviera duda de que Él era Manuel, porque para eso Dios le comunica las cosas a sus profetas antes de hacerlas, para que cuando ocurra en el tiempo se acuerden de que Dios ya lo había dicho y le den gloria a Dios y crean en Él. La prueba fehaciente de que Jesús era el que él decía ser, era que se cumplieron las cosas tal cual él había establecido, tal cual él lo había dicho. Él era el Hijo de Dios, él era el profeta anunciado por Moisés, él era el Mesías anunciado ampliamente por todos los profetas, y todo eso se cumplió o quedó completamente manifiesto para su pueblo cuando Él murió y resucitó al tercer día. Porque si mi Señor Jesús solamente hubiera muerto, bueno, hasta ahí hubiera llegado el cristianismo, allá mi Señor Jesús se hubiera olvidado y ya el cristianismo se hubiera extinguido. Pero como mi Señor Jesús murió y resucitó al tercer día, ahora todavía sigue habiendo más gente que se añade a la iglesia de Dios, y seguirán habiendo mucha más gente que crea en Cristo por el poder de la palabra de Dios, y muchos serán añadidos e incorporados a la iglesia del Señor. Por eso es que la iglesia del Señor no puede ser derribada ni destruida, y mientras ella permanezca en la puerta de Hades no prevalecerán. ¿Por qué? Porque están sedimentadas en la roca viva que es Cristo, están sedimentadas en la roca viva, en el Cordero que estuvo muerto pero ahora vive por los siglos. Entonces no puede ser removida. La fe de cristiano está en que sí, Cristo murió, pero también resucitó al tercer día con poder y gloria, dándonos una esperanza viva. Amén. Entonces, bueno, ¿por qué mi Señor Jesús recargó o hizo énfasis nuevamente en su muerte? Para que cuando esto aconteciera y los apóstoles vivieran su muerte, tuvieran en cuenta cuando Él resucitara que Él ya lo había dicho, para que la gloria se la den a Dios. Amén. Y bueno, vimos como Jesús, a pesar de ser el Rey de Reyes y Señor de Señores, se sometió a las autoridades terrenales impuestas por Dios. En este caso vimos como un romano, tal vez hasta era judío, un hombre estaba cobrando los impuestos, y Pedro le pregunta, y mi Señor le pregunta a Pedro: Pedro, ¿qué te parece esto, Simón Pedro? Te voy a hacer una pregunta: ¿a quién le cobran los impuestos los reyes de la tierra? ¿A sus hijos o a los extranjeros? Pedro le dice: a los extranjeros. Y mi Señor le dice: sí, los hijos están exentos. Pero para no ser piedra de tropiezo y para tener las cosas en paz, mi Señor Jesús mandó a Pedro a buscar una moneda que estaba dentro de un pez para pagar el tributo de él, de Pedro y de él, o de él y de Pedro. Y ahí vemos cómo mi Señor Jesús se somete
a las autoridades impuestas por los hombres. Jesús se sometió a este hombre que estaba pidiendo tributos y pagó el tributo a Roma. Jesús se sometió a Pilatos y permitió que Pilatos lo sentenciara a muerte y muerte de cruz, porque esa era la voluntad del Padre. Así que Jesús nos enseña humildad y sujeción. Y nos enseña también con este milagro de haber sacado la moneda del pez, de que Él tiene que ser Dios, porque solo Dios puede decretar algo tan sorprendente y que esto que decrete se haga realidad. Lo que Jesús decretó, o sea, es algo, lo que Jesús hizo es algo fuera de lo común. Como yo le comenté, ¿cuánta suerte un hombre tiene que tener para que pescando algo le aparezca una moneda en un pez? Eso no pasa si no está la mano de Dios allí. Jesús declaró, Jesús decretó, y la palabra que Jesús dice nunca cae por tierra y nunca es vana, siempre cumple con el propósito a lo que Dios le envía. La palabra de Dios siempre cumple con el propósito que éste le demanda. Amén. Entonces, pues, ahí tenemos otra muestra que Jesús es Dios. Amén. Entonces, le damos gracias a Dios, ya para concluir, hermano, le damos gracias a Dios porque Cristo murió en la cruz, porque Cristo padeció por nosotros, porque Cristo padeció, como dice la Escritura, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Ciertamente muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Le damos gracias a Dios por ese amor, porque no hay amor más grande que este, que aquel que da la vida por su amigo. Le damos gracias a Dios por su Hijo amado, su Santo, murió por personas pecadores que no lo merecíamos. Le doy gloria a Dios por eso, y le doy gloria a Dios porque Cristo, aun sabiendo que iba a morir por personas que no lo querían, murió en la cruz para darnos vida y vida en abundancia. Le doy gloria a Dios por esto en Cristo Jesús, y les pido y les exhorto a que aprendamos a ser como mi Señor Jesús y lo imitemos en todo cuanto podamos, y también seamos sujetos a las autoridades terrenales que Dios ha establecido para que nos vaya bien. Pido todo esto en el nombre de Jesús, en el cual le doy gracias a Dios. Amén y amén. Bueno, hermanos y amigos, esta ha sido la enseñanza del día de hoy. Espero que sea de mucha bendición, espero que sea de mucha edificación, espero que Dios me siga dando vida y salud para poder predicar su palabra. Oren por mí, hermanos, para que el Señor me siga dando fortaleza para predicar su evangelio con denuedo y verdad. Oren por mí para que su palabra siga saliendo de mi boca y para que muchos sean edificados por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y como siempre le digo, hermanos, Dios los bendiga y los guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Yahvé alce su rostro sobre ustedes y le dé paz. Que la paz de Dios y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo. Amén y amén. Dios los bendiga, hermano. Dios los guarde.